para ahondar sobre el asunto, sobre estas informaciones que le estoy compartiendo y lo que dijo el presidente de México, le agradezco muchísimo a mi colega Rodrigo Pacheco, conductor de Imagen Empresarial, conductor también de Imagen en Noticias, aquí en Grupo Imagen. Mi querido Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, estimado Nacho, buenas noches. Pues sí, viendo estos datos y cómo van disminuyendo las proyecciones de crecimiento. Yo no sé de qué sobre país. Todo porque en el caso de la. Yo no sé a qué país se refieren los datos, Rodrigo. Si aquí estamos a todo dar, yo todas las mañanas escucho que vamos bien, de maravilla, requete bien. Yo no sé de qué México hablan. ¿Será de este? Pues la verdad es que tampoco estoy tan seguro, Nacho. Y es que lo que nos va mostrando el primer trimestre de este año, pues es un crecimiento débil. Si lo vemos en comparación anual, ya lo decías, 0.2%. Para un primer trimestre es el desempeño más débil desde la gran recesión de 2009. Ahora, si no queremos ser tan dramáticos, podemos tomar en cuenta el trimestre a trimestre, que habla de una caída de 0.2%, y ahí es el dato, digamos, más negativo desde el segundo trimestre del año pasado. Ahora, ¿qué posibilidades hay de que México crezca a tasas de 4%? Mira, este año realmente es difícil incluso alcanzar el 2%. Y el próximo año, la OCDE, en la proyección que actualizaba hoy, sí ve que pudiésemos crecer a 2%, pero realmente son los únicos. El Banco de México, en la encuesta de los analistas, para 2020 ve un 1.75%. Ahora, hay, digamos, dos componentes. Tampoco es que el barco se está hundiendo. Un aspecto muy positivo que se consignó en el reporte de finanzas públicas de los primeros 3 meses del año es que se ha mantenido el superávit primario. ¿Esto qué quiere decir? Que las finanzas públicas están con ciertos niveles sanos, aunque si bien es cierto, y también lo refería el presidente, hubo un subejercicio en el primer trimestre, natural cuando arranca un gobierno. Ahora, para crecer a las tasas que está planteando el presidente de la República, sí se ve complicado, sobre todo porque hoy la OCDE, en el documento de análisis que emitía con respecto a México, decía es indispensable que pasen dos cosas. Uno, que se reduzca la informalidad, porque eso distorsiona la economía, el sector informal es realmente muy poco productivo, y en segundo lugar, tendría que haber una reforma fiscal, y en el Plan Nacional de Desarrollo que se planteó, pues no se ve nada de reforma fiscal, ni en los primeros 3 años, ni adelante. Y así va a ser difícil que el país crezca un poco más, porque lo que más requiere México hoy es productividad, y para tener productividad tienes que tener innovación, claro. Para tener innovación tienes que tener inversión, y de ahí que pues tiene que haber mucha confianza del sector privado también. Ahora, Rodrigo, creo que lo que hemos visto prácticamente desde la transición y muy marcadamente en los primeros 100 días de gobierno y sumando, es un duelo de narrativas, es un duelo de verdades, es enfrentarse a la verdad de una calificadora, a la verdad del Banco de México, incluso a la verdad de la propia Secretaría de Hacienda, contra la verdad cotidiana mañanera del presidente de México. ¿Qué te dice este duelo de narrativas y qué hacemos las audiencias de directo, las audiencias de las noticias cotidianas, Rodrigo, con este duelo de verdades? Pues mira, yo creo que hay que entender que el presidente en la dimensión de la conferencia de la mañana es más política y a veces más, incluso diría, propaganda política que realidad. Ahora, la buena noticia es que está escuchando al secretario de Hacienda, que ha mantenido a rajatabla los objetivos fiscales. Y por otro lado tenemos, como bien mencionas, pues la narrativa del dato, ¿no? Al final yo creo que nosotros, los ciudadanos, pues lo que tenemos que ir equilibrando esa narrativa de optimismo, que está bien, digamos, nadie quiere tener un liderazgo pesimista, pero hay que también ir viendo los datos, y los datos ahí nos van arrojando pues esto que ya mencionábamos, el crecimiento de 0.2%, como dice el propio presidente, un tipo de cambio que está relativamente contenido, vinculado a temas internacionales, a una debilidad del dólar, etcétera. Hoy hubo una cierta depresión del peso. Entonces, yo creo que contra el exceso de optimismo o la narrativa más ideológico-política, no queda más que el dato y ir viendo que las decisiones que se tomen vayan reflejándose en los datos de manera moderada. Esperar que este país va a crecer tasas de 4%, por lo menos 2019 y 2020 se antoja realmente muy difícil, y hacia adelante tendrían que ocurrir cosas que no parece
O sea, no están las bases hoy para que esto pudiese ocurrir más adelante. Por ejemplo, construir una refinería de 8,000 millones de dólares sin proyecto, lo mismo que un aeropuerto en Santa Lucía, no parecería que sean los elementos que le van a permitir crecer este país a las tasas que están planteando, pero bueno, pues hacia 2021-22 es todavía complicado saberlo, y si uno observa lo que dice, por ejemplo, la OCDE, que se dedica justamente a hacer análisis a nivel global, habría que escuchar un poco más, por ejemplo, el tema de la reforma fiscal, los temas de productividad, etcétera. Muy bien. Oye, Rodrigo, pues te agradezco muchísimo este comentario. Siempre recurrimos a ti y te escuchamos mañana muy tempranito en Imagen Radio, en Imagen Empresarial. Muchísimas gracias, Rodrigo. Un abrazo, querido Nacho.